muy leído, muy leído, muy leído. Pero yo creo que el Señor puede renovar y si no recordar la Escritura de una manera distinta. Yo hubiera dicho amén. La palabra del Señor se encuentra en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 5 en adelante, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Inclina tu cabeza un minutico y mi hermano José, por favor, presenta a este siervo inútil en las manos de Dios. Padre Santo y Padre Celestial, te damos gracias de unir, Señor, porque tú estás permitiendo disfrutar en esta tarde de tu presencia. Ahora yo también te quiero presentar a mi hermano Cajón, que es tu hijo y tu siervo, Padre Santo. Tú, Dios mío, Señor, lo usas, Dios mío, Señor, siempre, Padre Santo, porque siempre estás con él. Te ruego, Dios mío, en este momento, Dios mío, Señor, tú aparte de él, Santo Espíritu, tú aquello que le impida, Dios mío, expresarse con facilidad, Dios mío, expresarse, Dios mío, Señor, con denuedo, Dios mío, en aquello que tú te has colocado, tú te has puesto en su corazón, Dios mío, Señor. Tú estás con él, Dios mío, y sabemos, Dios mío, que esta tarde tú lo vas a utilizar con una herramienta en tu mano para predicar tu santa y divina palabra fielmente, Dios. Te representamos, Dios mío, en el nombre del Espíritu Santo de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El apóstol nos alenta a tener cierto sentimiento, y es un sentimiento de humildad. Y ya voy a empezar mal el mensaje, porque voy a empezar diciendo que de lo que más carecemos hoy en día son de gente humilde, pero una humildad real, porque no toda la humildad es real. Escuché cierta vez cierto mensaje del Miguelín que decía: si vieran con qué corazón hacemos realmente las cosas que hacemos, se asustarían, porque nosotros solemos encubrirnos en una falsa humildad. Es más, déjame decirte que humildad no es ocultar lo que Dios te dio. Humildad tampoco es una forma de vestir concreta, ni humildad es una forma de andar concreta. Es más, había una mujer que estaba encorvada y entraba por la sinagoga y entraba encorvada de esta manera. Quien la vieran podían decir: ¡ay, qué humilde es esta mujer! Sin embargo, estaba atormentada por un demonio. Porque ni nuestra forma ni nuestra posición quieren decir realmente que somos humildes. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es no presumir de aquello que no tengo. Es no tener un sentimiento de ganancias a través de lo que hago. Ser humilde es saber estar con el grande, con el pequeño, sin sentirme superior en ningún momento a la persona que tengo al lado. Humilde es la persona que da gusto estar con ella simplemente porque sus palabras, sus hechos y sus formas te hacen bien. ¿Sabes quién es humilde? Aquella persona que en él puedes ver al Señor Jesús. ¿Sabes qué? Que el Señor nos alenta, y no nos alenta a predicar grandes mensajes, ni a estudiar muchísima teología, ni a cantar como los ángeles, ni a tocar música como si fuéramos maestros de la sinfonía. No, el Señor nos dice: pareceos a mí en esto, en que soy manso y humilde. Vivan los hombres y las mujeres con humildad en el corazón. Yo en esta tarde quisiera
poder llegar, que no sé si llegaremos, a poder ver las tres formas de humillación del Señor. Amén. Ay, amén. Vámonos a Isaías 53. Y leemos y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Amén. Miren, si nos quedamos observando el pasaje, es el del siervo sufriente, es el del siervo de Jehová. Amén. Es un pasaje que es muy leído en Isaías 53. Pero si nos paramos en 3 versículos, vemos que la persona que le infringe el dolor a Jesús nunca es Satanás, como hay quien lo dice. Que Jehová Dios lo reprenda. Ahí. Que Jehová Dios lo reprenda. Tampoco es el mundo, sino que vemos que el que se ceba contra la persona de Jesús es el mismo Dios. Y ahora vamos a ver de qué manera el Señor se humilla. Y en el versículo 4 podemos ver: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo me quedaba en la casa pensando y buscaba la palabra abatir. Todos hemos escuchado la palabra abatir, pero me ha llamado muchísimo la atención que cuando nos ponemos a buscarla en hebreo, hay muy pocas veces que la palabra abatir se traduzca con esta voz que sale. La voz que se utiliza es aná. Se utiliza de muchísimas formas, de muchísimas maneras: menospreciado, sufrido, padecimiento, pero nunca se utiliza como abatido. Pero si nos vamos al diccionario español de la lengua, ¿qué es abatido? Es algo ruin y menospreciado, o algo que ha devaluado su valor. Y me ha hecho bien. Cuando he empezado, yo solo me hago bien a veces, ¿sabes, Miguel? Me pongo en la casa y el Señor me hace bien, porque veo la grandeza de Él, porque lo que yo puedo entender es que al Señor no lo entendieron. Ellos no pudieron entenderlo. De tal manera que después de hacer entre ellos milagros, señales y prodigios, todavía ellos lo miraban y seguían sin entenderlo. Veían las señales, pero no veían quién hacía las señales. De tal manera que hay un versículo en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas que dice: si os odian a vosotros, pensar que antes me odiaron a mí. ¿Por qué? Simplemente porque no lo entendieron. Simplemente porque no lo comprendieron. Porque si nos vamos un poquito más hacia adelante en la Biblia, en el capítulo 10, dice, cuando termina el versículo 33, dice:
porque dice que lo acusan los fariseos y le dicen, dice, hombre, decidme de cuáles señales son las que os sorprendéis, cuál es lo que he hecho mal para que vosotros me digáis. Dice, no, si no es por las señales, por lo que te hacemos, simplemente, y ahora sí que espero que lo recibas del Señor, simplemente es porque tú dices que eres Dios siendo hombre. No lo entendieron, les engañó el cuerpo. La apariencia de Jesús se vistió de carne y yo no les culpo. Personalmente, no les puedo culpar. Creer que el Dios Todopoderoso, el hacedor de todas las cosas, aquel que creó por medio de la palabra, aquel que se viste de poder, que a cada estrella llama por su nombre, la coloca en el sitio y no se mueve, aquel que es capaz de decirle a los mares, oye, quédate ahí, se quedan. Ese Dios tan grande, majestuoso, precioso, glorioso, se va a vestir de carne, va a nacer de mujer. Es incomprensible, de tal manera que el mismo apóstol en el capítulo 3, versículo 17 de 1 de Timoteo, tiene que decir, ¡ay, cuán grande es el misterio de la piedad! Dios manifestado en carne. ¿Me dejas que te diga algo, sí o no? Pues te voy a decir algo, y es lo siguiente: es que entender con nuestra mente finita que el Dios Todopoderoso cabiera en un simple cuerpo y se sometiera durante 33 años a las leyes de la física, del tiempo y del espacio, me parece algo que es un ejercicio tremendo de fe. Pero benditos locos aquellos que son capaces de, aunque no lo veo físicamente, sí que creo en sus dichos, sí que creo en su palabra, sí que creo en su persona. Porque te digo algo, Jesucristo era Dios. Jesús es Dios. Pero devaluó su valor. Devaluó su valor. Él era Dios, pero también era todo hombre. Y me hizo, Tacho, viene una cosa en la casa, ¿queréis que os lo diga? Me quedaba pensando y decía, devalúa su valor. Muchos de nosotros somos mercaderes. ¿Amén? ¿Sí o no? Ay, muchos somos mercaderes, somos hecho mercado. Y Luis, si compramos algo a €1 y lo damos a 5 euros, pero resulta que luego al lado vemos que lo venden más barato porque es inferior la calidad que tiene. Ya lo compramos y lo compramos a 62 céntimos y lo damos a 3 euros. Y ha variado el precio, pero también ha variado la calidad. Sin embargo, él devalúa su precio, pero sigue siendo la misma calidad. Él devalúa su precio, su ser, su esencia, de tal manera que tiene que decir, Pablo, mirad lo que os digo, que no os engañe lo que veis, que no os engañe, yo tengo que alentarte con estas palabras, que no te engañen con vanas palabrerías y contradicciones que ellos mismos tienen. Aunque la persona de Jesús era todo hombre, en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, y como en él habitaba la plenitud de la deidad, Jesucristo es Dios. La primera de las humillaciones fue esa, el tener que someterse, algo que los que estudian, yo no lo sé, a mí me gusta llamarla encarnación, pero creo que le llaman la unión hipostática. ¿Saben lo que es hipostática? Algo grande que se queda quieto. Hipoestática. Por lo tanto, lo grande se hizo pequeño y quedó. Y me hace bien una cosa, cuando nos vamos al Apocalipsis, porque yo digo, Señor, cuando tú estés en la eternidad, volveremos a ver. Pero sin embargo, Juan lo ve. Y me hace bien una cosa, no varía. Dice, y veo salir un cordero, así como inmolado. Quería decir que lo estaba viendo en la eternidad
pero lo estaba viendo con el mismo cuerpo, con el mismo semblante, con las mismas heridas. Porque es la única persona que ha sido capaz de, aun en su humanidad, que Dios se le quede mirando. Dice en Hebreos, dice, ¿qué dice Dios? Dice, ¿a cuál de los ángeles llamó hijo? Dice, a ninguno. Dice, ¿y más qué dice del hijo? Dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Jesucristo Dios. Pero Él se encarnó por amor a ti. El sentimiento que movió a Jesucristo fue el amor. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no lo estimó en ser igual a Dios como a cosa a lo que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los siervos. Llevo 10 o 12 minutos, ¿me dan un ratico más? La segunda manera es cuando nos vamos al versículo 6, y en el versículo 6 dice, y cargó en él el pecado. Y para entender lo que es cargar en él, tenemos que volver a analizar. Yo no me gustan los hebreos, ni los griegos, ni nada de eso, ¿vale? Pero me he tenido que ir al hebreo a ver lo que significaba. Y la palabra es pagar, que significa ser afectado violentamente. Alguien que es afectado violentamente, no accidental, no por casualidad, no porque alguien se equivocó, no, sino violenta y fortuitamente. Y me ponía a pensar un poquito en la casa y decía, Señor, ¿qué es lo que quieres decir? Y mirando en una traducción distinta, dice, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Y entonces sí se me ha abierto la mente. Miren, cuando Adán peca, deja en nosotros una simiente pecaminosa. Y esa es la herencia del pecado. Y nosotros nacemos con algo llamado concupiscencia, y esos son los deseos desordenados de la carne que nos lleva a pecar. Y entonces, claro, si miramos y decimos, ¿quién puede pagar? Lo que está simbolizando es uno de los símbolos que el Señor le entrega al pueblo de Israel. Y en el capítulo 16 del libro de Levíticos, empieza el Señor a expandir una fiesta. Y es la fiesta de Yom Kippur. Y en la fiesta de Yom Kippur hay varios eventos distintos. Está el sacerdote, está el cordero, y luego hay dos machos cabrios. Un macho cabrio que se sacrifica para perdón de los pecados, y a otro que se le susurra los pecados del pueblo, se simula la carga sobre él y es llevado al desierto y dejado para hacer, dice la Biblia. Y aquí lo que está diciendo el profeta es, al Señor lo tuvimos como ese macho cabrio, que se le susurraba el pecado del pueblo, se simulaba la carga del pecado sobre él y es llevado. Pero no podía ser de cualquier manera. Señor, yo me preguntaba, Padre, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser fortuitamente? Porque si nos ponemos a analizar, Adán pecó. Pecó Abel, pecó Enoc, pecó Moisés, pecó Josué, pecó David, pecó Salomón. Han pecado todos los apóstoles, han pecado los 12 patriarcas. Y si nos ponemos a analizar hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre, nos damos cuenta que el hombre peca. ¿Por qué? Por la herencia heredada de Adán. Y tiene que decir el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, Señor, dice en Hebreos 9:12, creo que es, dice, Él es el macho cabrio, pero no entra con una sangre distinta, entra con la suya propia, dándonos a entender que nuestro sacrificio está en Jesús.
Ahí yo hubiese dicho amén. ¿Por qué? Porque miren lo que les digo. Dice en el capítulo 5 de Apocalipsis. Voy a ir terminando casi ya porque les veo que los estoy alcachofando y eso no está bien. En el capítulo 5 de Apocalipsis, yo les voy a decir a mi manera, ¿vale? Yo veo al apóstol Juan. Y ahora el apóstol ve al ángel llegar. Y cuando ve al ángel llegar dice: no he hallado a nadie que sea digno para abrir los sellos. ¿Me dejan que se lo explique a mi manera, sí o no? Y ahora me imagino a Juan mirando aquella estampa y se echa a llorar, viendo que habíamos llegado muy lejos. Habíamos llegado muy lejos, pero había que cortar, porque no hay nadie digno. Y dice la palabra del Señor, y Juan empezó a llorar. Dice que cuando empieza a llorar se le acerca a uno de los ángeles y le dice: Juan, chico, Juan, que no llores, que hay uno que sí que es digno. ¿Quién es este que es digno? Dice: el Cordero es digno. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y ahora sí que espero que digas amén, porque esto se merece un amén. Cuando hablamos de Cristo y hablamos en esta manera, se merece un amén. Él es de tal manera que los 24 ancianos en el cielo se tienen que quitar la corona cuando lo ven y arrojarla, porque no tiene valor ni ellos mismos, y arrodillarse y decirle: ¡Santo, santo, santo! Vente conmigo un poco. Jesús es santo. Jesús es santo. Él es sin mancha, inmaculado, perfecto, sin tacha. En él no se halló pecado alguno. Pero ahora, si nos vamos, dice el apóstol, y al que no pecó, mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice: ya al que no pecó, se hizo pecado. Eso a mí me llamaba la atención y digo: Señor, ¿cómo que el que no pecó se hizo pecado? Jesucristo nunca contuvo pecado. Ay, Jesucristo nunca contuvo pecado. En él no hay impurezas. En él no hay sótanos ocultos en el interior. Pero sí que hay una palabra que lo define de esta manera: tomó un saco y lo echó a cuestas, y como saco pesado lo llevó. Y yo te quiero que te vengas conmigo. Vamos a ver la carga del pecado. Dice que el Señor, angustiado hasta lo sumo, llama a sus amigos, porque cuando estamos angustiados no hay nada mejor que ver a nuestros amigos. Y les dice: venid conmigo, vamos a orar un poco. Se queda mirando y el angustiado hasta la muerte. Y dice la palabra del Señor que hay un momento en el que su sudor se ve como lágrimas, como gotas de sangre. Y yo, esto no lo dice, no sé si habrá algún teólogo que lo diga, en la Biblia no lo dice, pero te lo voy a decir yo. Yo creo que ese es el momento exacto donde cargan al macho cabrío, susurrándole los pecados. Pero antes de mandarlo, tiene que susurrarle todo, cargarlo. Pero ¿sabes cuándo lo abandonan en el desierto? No te suena a ti ninguna palabra en la cruz. Cuando se convierte en el macho cabrío, que es entregado a hacer, que se deja perder en el desierto, que nunca más se encuentra ni se ve, él tiene desde la cruz que decir: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me desamparas? Él llevó tus cargas, y el que no pecó se hizo pecado. Me voy a dejar las hojas, yo soy hombre de pocas hojas. ¿Me dan ustedes un poco más y termino? Con todo esto, con el haberse encarnado,
con el haber cargado los pecados del hombre. ¿Me dejas que te diga algo ya sin papeles y con el corazón? Esto de que el Señor cargó nuestro pecado es algo muy profundo. Es tan profundo que, mira, el santo inmaculado, el bendito, se hizo maldición porque lo clavaron en la cruz. Si supiéramos, si pensáramos en algún momento en lo que simbolizó realmente lo que el Señor hizo por la humanidad, nos tiraríamos de rodillas de noche y día y aún agradeciéndoselo todos los días de nuestra vida. No ganaríamos tiempo para poder agradecerle lo que Él hizo. Tu destino era el infierno y tu paga la muerte. Pero sin embargo, la vida se tuvo que vestir de humanidad y morir en una cruz. A pesar de todo esto, dice, Jehová quiso someterlo a padecimiento. Hay un momento que el Señor ya no está sanando a nadie. Se va a comer la Pascua. Se junta con sus amigos y con sus propios amigos, con los cuales se está cenando. Uno lo va a negar, el otro no se va a creer que resucita y hay otro que lo vende. Sin embargo, en un acto de humildad tremendo, veo al Dios hacedor de todas las cosas, que toma un cuenco de agua, lo llena de agua, José, y ahora el Dios creador se pone a limpiar los pies de su creación. ¡Qué acto de humildad! Veo a Jesús, terminan de cenar, despide a Judas, se toma a los amigos íntimos y se va al monte. Y ahora, mientras que él llora, sufre y padece, los amigos están tirados en el suelo durmiendo. Jesucristo se le queda mirando, se acerca y le dice, por favor, despertad. Tan solo una hora no has podido hablar conmigo. Aquel que los ángeles le servían, que las estrellas cuando pasaba a él se escondían. Aquel que los ángeles en todo su fulgor se tienen que tapar el rostro porque su gloria es tal que lo deshace. Aquel que ni los ángeles volando por encima de él le quitan protagonismo. ¡Ay, qué bien! Aquel que habita en luz inaccesible, aquel que por la palabra crea, se encuentra angustiado hasta lo solo. Lo prenden y ahora empiezan a pegarle en el camino de bajada del monte de los Olivos. Empiezan a maldecir su nombre. Uno de los soldados estira su mano y golpea el hermoso rostro de Jesús. Otro toma su barba bien mechada y la arranca de tirón. Es llevado y ahora empiezan a juzgarlo con una mentira. La única verdad que es sacada en aquel juicio cuando él dice, y veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes. ¡Aleluya! Lo toman y lo llevan. Pilatos dice, yo no veo en él nada. Es llevado donde Herodes y Herodes se ríe de él.
se lo llevan, le pegan una paliza de vuelta y media. De tal manera que hay gente que dice que fueron 39 azotes los que recibí. Yo te digo que no. Ese era el castigo judío, el castigo romano era el siguiente. Mientras que el reo se sostenga en pie, hay que pegarle. De tal manera se avasallaron encima de él y cambiaron las varas por el látigo. Ay. ¿Me dejas un momentico que te diga lo que era el látigo romano? Ah, ¿sí o no? Ay, ¿sí o no? 16 tiras de cuero y en cada punta de cuero un anzuelo hecho de madera, piedra o metal. Cada vez que golpeaban su cuerpo, arrastraban detrás de sí carne, tejido corporal, de tal manera que la palabra tiene que decirnos, escuchar, no marearos ni mirarlos, que en él no vais a ver un rostro humano. Sus espaldas han quedado descubiertas. Aún así dice, y enmudecía y no decía nada. Es llevado hacia el Golgota. Date un poco de voz, Alfredo, que vamos a terminar ya. Dale un poquito de voz. Estamos delante de la cruz. Y ahora Jesucristo, en medio de la agonía, empiezan a jugar con sus vestidos y se los echan a suerte, se los juegan. La corona de espinas, según los señores, fue uno de los momentos más dolorosos que había, porque por las sienes pasan casi todos los nervios del cuerpo. En ese momento en que las espinas se clavaban en sus sienes, todos los nervios de su cuerpo empezaron a dolerle. El dolor era atroz. Pero llega el momento de los clavos. Y en el momento de los clavos escuchamos desde el Calvario: ¡ay! ¡Me duele! Y el Dios creador del universo, del cielo y la tierra, se encuentra suspendido entre el cielo y ella. ¡Ay, Padre! Con todo, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Si supieras por un momento, no solo lo humilló en su valor, no solamente lo hizo cargar pecado, sino que sufrió dolor por ti. Hay tiempos teólogos que dicen que en su cuerpo él no sentía dolor. Yo te digo que no, eso es mentira. Él sintió dolor, él sufrió, él padeció. Miren, creo que el dolor más grande que se tiene como humanos es el momento del alumbramiento. Que no quiero equivocarme si son 50 y tantas unidades de dolor. Que el Señor bendiga a las hermanas. Amén. Porque si me tocara a mí, hay gente estudiosa que dice que el dolor del madero fue muy parecido al dolor de un parto, pero continuamente. Minuto tras minuto, segundo tras segundo. ¿Me dejas que te diga algo y ya termino de verdad? La agonía se llevó a tal extremo. ¿Cuántos de aquí han escuchado que de su corazón manó agua y sangre? ¿Cuántos la han escuchado? ¿Sí o no? Y yo te voy a decir, no es un milagro. Eso no fue un milagro. Eso es ciencia. Había sufrido el maestro tanto que el latir del corazón había dilatado el corazón, y al morir Jesucristo y el corazón volver al sitio, la caja torácica de alrededor del corazón se había llenado con agua, y cuando el centurión clava la lanza
explotó aquella bolsa. Con todo, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Pero Dios, ay, qué bien. Voy a terminar ya. ¿Cómo termina el capítulo 2? En los versículos últimos, en el 10, en el 11, empieza el Señor a decirle, y Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, ay, para que en el nombre de Jesús se doble toda la gloria de los que están en el cielo, ahí, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y aún debajo de la tierra, y toda la lengua de confesar que Jesucristo es el Señor. ¡Aplaude! ¿Me dejéis que os diga algo de falsa doctrina? Mirad, dice la palabra del Señor, y Dios resaltó hasta lo sumo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cómo Dios puede exaltar a Dios? ¿Cómo Dios puede exaltar a Dios? Decidme algún título que sea más grande que Dios. ¿Cuál? Emperador, rey, conde, vizconde. ¿Cuál? La humanidad de Jesús fue exaltada al nivel de Dios. Nadie, escucha bien que te digo, nadie, ni ayer, ni antes de ayer, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro va a lograr lo que él logró. ¿Sabe lo que es? Vencer a la muerte. Ahí, vencer a la muerte. El imperio de la muerte es un imperio legal. Y por medio de la legalidad, él toma la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice, todo el que pecare, morirá. Pero en Jesús, eso no pudo ocurrir. Y aunque él murió, dice, nadie me quita la vida. Y te lo voy a decir, y vas a decir amén, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Y como la doy, la volveré a tomar. Porque la muerte perdió el potestad sobre un ser humano. Su nombre, Jesús. Su nombre, Jesús. Ya lo tengo el pie. Santo sea. No, más fuerte. Voy a terminar ya, pero no me bajo hasta que reconozcamos lo que Él es. ¡Santo es Jesús! ¡Santo es Jesús! Gracias a su humillación. Y ahora te voy a decir, esto divide el título del mensaje. La gloria de la humillación. Ay, la gloria de la humillación. Porque te digo una cosa, no todo es lo que parece, ni todo es conforme pinta. Y en medio de la situación de humillación, es gloria. El fuego glorificado del dolor de la humillación, en la situación, qué mágico, qué fantástico, qué superhéroe. Él con una muerte nos dio vida. Amén. Creo que es hora de que nazca en nosotros ese sentimiento. ¿Saben lo que es ser humilde? Te lo voy a verificar, vive la persona del Señor que la acabo de recibir. Ser humilde es cuando mi Miriam me dice, vamos a echar un pulso. Y ella se pone. Y cuando se da cuenta, me ha ganado. Ser humilde a veces es dejar ganar. Amén.
¿Sabes lo que es ser humilde? Ser humilde es de desvestirte de ganas de ganar tú, de tener sentimiento de pérdida, de saber, ¿está grabando? Bueno, pues lo voy a decir, de saber, perdónenme la expresión, pero es que es un dicho secular, de saber que no eres el ombligo del mundo, ni el mundo gira a tu alrededor, que no eres ningún astro para que todo gira a tu alrededor, simplemente somos un montón de polvo andante, como dice mi pastor, que andamos por la tierra por misericordia de Dios. Rojales, salud, libertad, paz y bendición para vosotros y para vuestros hogares.